Ayer fue el Shabbat que viene después de Tisha B'Av, del 9 de Av. Y leímos la porción de Vait Hanan. ¿Sí? Oh, el doctor Banchur. ¡Doctores! Leímos justo la porción de Vait Hanan. Y se llama, ¿cuál es la Haftará? ¿Qué leímos en la Haftará ayer? Nahamu Ami. Que ayer fue el Shabbat. Ayer comenzamos las 7 semanas de preparación para Rosh Hashanah. Después de las 3 semanas de duelo, 3 semanas que estamos, leemos las Haftarot. En los 3 Shabbat de las últimas 3 semanas leímos cosas de cómo Dios nos dice que si no hacemos las cosas que Él nos dice que hagamos, no nos va a ir muy bien, que digamos. Después de esas 3 semanas, que son de duelo en general, que con excepción de Shabbat, todos los días de la semana no escuchamos música, que esto, que lo otro, ya terminó ese periodo de 3 semanas. Después vienen estas 7 semanas, que son las 7 semanas del consuelo. Que las 7 semanas del consuelo, bien, se llama justamente las 7 semanas del consuelo. Primero porque las Haftarot que leemos todos los Shabbat después de la Torá, nos hablan del consuelo. Después de que Dios nos dice que no va a ir mal si hacemos esto, hacemos lo otro, todos los castigos, esto que lo otro, Dios nos da el otro lado de la moneda, que nos dice todas las cosas buenas que nos van a ocurrir cuando venga Moshiach. Una de las cosas, muchas cosas de lo que habla, una de las cosas interesantes es que la Torá, cuando habla de cosas negativas, no nos dice que van a ocurrir. La Torá nos da la opción. Nos dice que si nosotros no llegamos a hacer las cosas estas del otro, entonces nos va a pasar tal cosa. En contraposición, cuando la Torá habla de cosas positivas, la Torá no nos da ninguna opción. La Torá nos da la seguridad, y es una seguridad de Dios, obviamente que Dios nunca se equivoca. Dios nos dice que las cosas buenas que están escritas, eso van a pasar sí o sí. No hay otra. Esto es algo que una persona tiene que pensar mucho, porque Dios, el mal verdaderamente, Dios es todo. Y por cuanto que el mal solamente es un mero estado temporal, entonces todas las cosas negativas pueden pasar, no pueden pasar, hay muchas variables. Puede que no pasen en absoluto, puede ser que pasen, es una mera posibilidad. Que en la práctica vemos que pasó y siguen pasando esas cosas malas, pero no es el estado absoluto de las cosas, porque el estado absoluto es solamente Dios. Y Dios, cuando habla de las cosas buenas que van a ocurrir en el futuro, cuando venga Moshiach específicamente, ahí no nos da ninguna opción. Nos dice que eso es la única que va a pasar. Si uno se fija, lee todas las expresiones, todas las palabras, muchísimas expresiones, todas estas 7 semanas, desde ayer hasta antes de Rosh Hashanah, todo eso habla de lo que va a pasar cuando venga Moshiach, el consuelo que Dios nos va a dar. Entonces el consuelo es 100% de una persona, eso tiene mucho que ver, lo podemos conectar con lo que está pasando hoy en día en el mundo. Lo que está pasando hoy en día en el mundo, no sé si ustedes, les puedo preguntar a ustedes a ver qué les parece, es que hay durante toda la historia de la humanidad hubo muchísimo sufrimiento. Hoy en día, por un lado, no hay nada de sufrimiento. Ni las guerras, en comparación con lo que fue durante toda la historia de la humanidad, hoy en día el sufrimiento es ínfimo. Es incomparable a todo lo que hubo durante la historia de la humanidad. Si uno se pone a ver, no es una teoría, es la práctica. Vemos que en la práctica la cantidad de guerras, matanzas, violaciones, robos, todas las cosas que hubo, falta de seguridad, de un montón de cosas, es incomparable hoy en día. No se puede comparar todo lo que ocurre en la historia. ¿Te referís a los yiddish, al momento que estamos pasando los yiddish? No. Los judíos y los no judíos. El bienestar mundial. El bienestar que existe hoy en día, nunca en la historia, o casi nunca en la historia, por lo menos hubo. Si uno se pone a fijar, toda la historia de la humanidad, agua potable, de todo punto de vista, eso y muchísimas cosas más. Claro. Pero en la actualidad hay una guerra real en el mundo. Esa guerra es incomparable a cualquiera de todas las otras. Estamos hablando de miles y miles y miles de años. Sí. Uno agarra y uno
está Acondicionado. no hay, es imposible, podemos hablar muchísimo de esto, pero no vamos a explicar eso. El punto es el siguiente. A pesar de que estamos gozando de un bienestar en el mundo, en todo el mundo, sin embargo, la gente parecería estar mucho más infeliz que nunca en la historia. La gente durante toda la historia de la humanidad había una cierta felicidad. A pesar de que había guerras, obviamente la persona que pasó una guerra no estaba muy feliz, pero en general el mood, La felicidad o conformista. puede ser, no digo que no, pero durante toda la historia de la humanidad, cuando nacía un bebé, había un casamiento, había y por más que no pase nada, la gente había un cierto felicidad. No digo que todo el mundo estaba súper corriendo de felicidad, no estoy diciendo eso, pero en comparación con hoy en día como la cosa está entumecida, ¿usted lo siente en eso un poquito o no? Lo siento como... Entumecida se refiere a como sin En estado, sensibilidad. exactamente. La misma tecnología nos está matando. Eso pasa porque estamos muy aislados por diferentes motivos. Perfecto, pero me parece que lo podemos definir como un acto, como un hecho, Claro. no como algo. No es, una cosa es una persona se pone a hacer teorías, otra cosa me parece que es una realidad eso hoy en día a nivel mundial, ¿sí? ¿Sabes qué está pasando en los casamientos últimamente, en los últimos 2 años? Sí. Divorcio. En diferentes países, en vez de ser una fiesta como era antiguamente, lo que acabas de decir, entran y balean, matan familiares, amigos. No solo en México, que lo vi en las noticias, sino en diferentes países. Entonces, lo que era una fiesta, una alegría, un casamiento, una formación de familia, hoy se ha convertido en... Bueno, pero un poquito. Pero baja. eso me parece que es un número extremadamente reducido de casos. Exactamente, de estatus. No solamente que no se puede generalizar, sino me parece que eso lo que está diciendo es una excepción. El 99.99 de todos los casamientos que hay en el mundo, no solamente que no son así, sino me parece que existen, no ocurre eso. Pero sin embargo, la felicidad, el concepto de todavía... me parece que tenemos la suficiente datos. Lo que usted dice es un tema muy estudiado y hay ¿Ah, sí? Sí. Oh. O sea, hay estudios, hay diferentes hipótesis. Lo que dice es que anteriormente la gente estaba más, hoy estamos más conectados, pero estamos más separados físicamente. Es raro que nos unamos. ¿Me podrías mandar uno de esos después del...? La teoría dice eso, que anteriormente la gente estaba más feliz porque estaba más contenta, o sea, está más junta, está en comunidad, entonces eso ayudaba al ánimo de la persona. Hoy en día, aunque esté más conectada, está más sola. Sola, sí, hay muchas enfrente de un y está correlacionado, y existe una correlación. La gente goza mucho más estando sola enfrente del teléfono o de una televisión o una computadora, más o mucho más que estar socializando con otra gente. No sé si todo el mundo, cuántos generalizaron, desafortunadamente, pero me parece que mi hermano, eso por ejemplo, me aconseja que deje a todas las novias que tengo, que me dedique a estar solo, a disfrutar de mi soledad. esa es la parte Ese es el consejo positiva. que me da mi Pero Esa tú es sabes la que parte, eso no va a pasar. escuchalo uno que es inteligente, Te conoce. te conoce bien. Hasta la punta de los pies. Bueno, la cosa es que tiene que ver con lo que estábamos hablando, que justamente que con esto de que la Torá cuando nos habla de las cosas buenas que van a ocurrir en el futuro cuando venga Moshiach, no nos da la opción de como que quizás van a pasar, quizás no van a pasar seguro, sí lo dijo, Dios obviamente nunca se equivoca, tenemos miles de años de historia que probamos todo lo que dice y hace en la Torá, siempre se cumplió perfectamente, no es que se cumplió someramente, sino perfectamente, entonces si esto se va a cumplir perfectamente también. Hoy en día vivimos en un mundo en el cual la gente, por un lado, parecería estar más infeliz. Me gustaría leer esos estudios que se hicieron. Y además de eso, fijémonos como que, no sé si es algo un poco sutil. No es si lo que voy a decir, me parece que es así, pero la gran mayoría de todo lo que uno escucha no son hechos. Cuando uno prende las noticias, ve todas las cosas que están pasando en el mundo, fíjense la cantidad de hipótesis, de teorías que son cuánto es de verdad y cuánto es de lo que, pero no solamente en política, a todo nivel. Fíjate que quizás va a pasar esto, si seguimos así,
la cosa va a pasar acá. La guerra, ¿saben lo que va a pasar? El mundo, que esto, que lo otro. Cuando una persona se fija en los hechos, la Torá se llama la Torá de la verdad. Torá Temet, Torá Hashem, ¿sí? La Torá, como dijimos recién, nunca se equivocó, nunca se equivoca y jamás se equivocará, porque viene de Dios, es todo perfecto, la única realidad que existe. Esto es blanco, esto es... Esto es verídico. Todo es verídico, todo está probado 100% científicamente. ¿Sí? Hoy en día vivimos en un mundo en el cual, fijémonos por un lado, la gente es por un lado más infeliz, y quizá una de las razones, digo que es la única obviamente, pero hoy todo el mundo, mucha gente vive tragando, absorbiendo lo que la gente cree que es verdad, y sin embargo está todo en el aire. Viene una persona, viene otro, un tipo inteligente, no tan inteligente, el otro, científicos, no científicos, políticos, actores muchas veces, dicen, no, pero ¿sabés lo que puede llegar a pasar aquí, si de acá, así? ¿Sabés lo que, no lo que va a pasar? ¿Sabés lo que seguro que va a pasar? No lo dicen como no lo escriben como una teoría, lo escriben como que esa es la verdad, que va a pasar así. Sin embargo, si uno se pone a leer bien todo el artículo, o escucha las noticias, está todo el 90, no sé, una cantidad gigantesca. No sé si ustedes se dieron cuenta de esto que está pasando, pero hace muchos años atrás la cosa no era así. Las noticias pasaban más que nada por decirnos los hechos que están pasando, no las teorías de a que a alguien se le ocurrió que la cosa va a ser tal o cual, de una manera que lo que parece... no, ¿sabés lo que va a pasar? Bueno. Una cosa es informar, que deberían ser las noticias, y otra es promover. Exacto. Hay agendas que tienen que promover porque hay intereses económicos metidos. Correcto. Perdón. Noticias se pasaron de informar a promover desafortunadamente. Exactamente. Todos estos, perdón, Rabino, dile, tú mismo lo acabas de decir. Ahora está más contenta la gente en un teléfono mirando. Todo esto es en parte a la tecnología. No, la tecnología. Sí, Rabino. No, tú sabes quién lo dijo, sí. Perdóname. Vi la entrevista de Elon Musk, un visionario, y dijo una cosa pero muy clara. El hombre se está matando que nosotros nos estamos matando por la inconformidad. Dijo una cosa muy clara. Okay. Que el hombre, mientras más quiere, más inconforme. Ok, pero eso siempre ocurrió. Eso no es algo nuevo. El hecho, estoy de pero acuerdo, ahora más que nunca. Estoy de acuerdo contigo que hay ciertas cosas negativas que trae la tecnología. Hay otras cosas muy buenas que trae la tecnología también. Lo que yo estaba refiriendo antes es solamente a la parte de la soledad, de la infelicidad. Pero el punto principal acá es compararlo justamente con lo que dijimos recién. Venimos de las 3 semanas de duelo, en la cual la Torá nos dice cosas negativas. Pero la Torá, cuando habla de cosas negativas, la Torá sí lo menciona como una opción. Y nos lo dice claramente, esto puede llegar a pasar. Que incluso las opciones de la Torá, las opciones que la Torá nos da, también son 100% verdaderas. La Torá no miente en ningún momento. Pero esas son las cosas negativas. Cuando la Torá habla de las cosas positivas, buenas, la Torá nos da un hecho claro que esto es lo que va a pasar sí o sí. En otras palabras, ¿cuál es la enseñanza que le podemos sacar a todo esto? Que cuando una persona vive más que nada con la realidad, y la persona, esto que estábamos hablando es, por ejemplo, que hoy en día vivimos con un bienestar tremendo. Si podemos hacer un pequeño juego, ir a toda la gente que nosotros conocemos, o por lo menos 2 o 3 personas, y la semana que viene, ahora el miércoles tenemos nuestra clase, preguntarle a la gente, ¿estamos mejor o estamos peor? A ver qué es lo que estamos viviendo, a ver qué es lo que la gente sí. Yo no estoy muy de acuerdo con eso. Okay. ¿Sabes por qué? Porque somos 8.000 millones de personas. Sí. Y hay un tanto por ciento inmenso que no tienen, como dijo Isi, no tienen agua potable, viven en la extrema pobreza, no comen. Bueno, eso es un tanto por ciento altísimo. Lo que te voy a decir, lo que te vos estás diciendo, te digo, no es la verdad. Durante toda la historia de la humanidad, no es que había un montón de gente que no tenía lo que comer. El porcentaje de la humanidad se moría. Se moría de hambre.
de hambre, de enfermedades, de guerras, de todo. Hoy en día lo que vos estás diciendo, una vez más, hay muchísimas maneras de comparar. Él lo dijo acá, y si después lo vamos a ver estos estudios que dice, pero yo lo escuché más de una vez, leí algo que otro, que habla exactamente que hoy las cosas que están pasando hoy en día en el mundo, en muchos campos son incomparables a la medicina, los adelantos de la medicina. La gente se moría antes. Con la misma comida. Digo, hoy en día usted, como tú dijiste, hoy en día hay 8.000 millones de personas porque gracias a Dios hay muchísima comida para poder alimentar. Nunca ha existido esta cantidad de gente. Lo máximo que llegó a existir, y estoy exagerando, creo que fue 1.000 millones, pero me exagerando, era mucho menos que eso. Había mucho menos cantidad de personas, porque no había cómo alimentarlas. Hoy en día hay 8.000 porque tenemos muchísima tecnología de cómo duran más y sin los refrigeradores. Lo que estoy diciendo es nada. Entonces el hecho de que haya 8.000 millones de personas, ya con eso, ya nada más por eso significa que estamos súper bien. Anteriormente, los que estaban bien eran poquitos, eran la minoría, la mayoría, no existía clase media, eran poquitos que tenían que comer y vivían de luquísimo, y la mayoría estaban todos horrible. Hoy en día existe la clase media, que existe, o sea, pero lo que tú dices es cierto en África, en excepciones. Hoy en día la cantidad de riqueza que hay es indiscutible, entonces me gustaría mucho, si podemos aprender a mí, porque lo que estoy diciendo son hechos, no es que... Son hechos. O sea, es irrelevante que estemos o no de acuerdo. Sí. Son temas de cuestión como fe, sí podemos discutir, pero con hechos, digo, no hay que... ¿Qué decimos? Claro, pero fijémonos, a pesar de esto, una vez más, a pesar de esto que está pasando, que hay un montón de cosas buenas que están pasando en el mundo, la gente, por un lado, no siente todo el bien que está ocurriendo hoy en el mundo. Al contrario, no solamente que no siente eso, sino que estamos enfocados muchísimo más en lo negativo, o sea, lo negativo sigue existiendo, nadie dijo que desapareció. Sin embargo, el bien creció tanto en muchísimos aspectos en todo el mundo. Sin embargo, uno está mucho más que enfocado, súper enfocado en todas las cosas negativas que pueden pasar, que esto que el otro. Y la depresión es una de las cosas, es uno de los peores males hoy en día. Durante toda la historia de la humanidad quizás existía la depresión. Pero hoy en día todo el mundo tiene que ir a un psicólogo, tiene que ir a un psiquiatra, tiene que hacer esto, porque la gente está metida, están enfatizando en demasía todas estas cosas. Una vez más, la Torá nos dice, ¿cuál es la versión de la Torá? La Torá nos dice que las cosas, las teorías, el ser humano siempre es limitado. Dios creó al ser humano con muchísimos talentos. Sin embargo, el ser humano es tremendamente limitado. Y el ser humano no fue creado para predecir el futuro. Ciertos humanos, muy pocos en la historia, únicos en la historia, Dios los agarra y los hace profetas, les mete una cierta información para que ellos, pues, verdaderamente no son ellos, son Dios que está prediciendo el futuro a través de esa gente. Es como que el profeta es un altoparlante de Dios. Dios es el único que puede predecir el futuro, nada más. Nosotros no sabemos, está probado también en la historia que la gran mayoría de todas las cosas que la gente dijo en la historia, incluso gente muy inteligente, dijo, el futuro va a ser así. Si uno se fija cómo predecían el futuro, que iban a volar, iba a haber coches voladores, y que esto que el otro, el 90% de todas esas predicciones nunca ocurrió. Por más que la gente, todo el mundo estaba metido, cuanto más propaganda se hacía y se sigue haciendo, sí, claro, en el futuro vamos a hacer esto, sin embargo es todo ciencia ficción. La mayoría de eso nunca ocurrió. Lo único que ocurrió 100% seguro fue todo lo que los profetas de la Torá dijo, eso sí seguro. ¿Y qué es lo que nos dice la Torá? Fijémonos, el contraste es impresionante. Es como de lo más oscuro de todo a lo más iluminado de todo. La Torá nos dice claramente, que la Torá nunca se equivocó, nos dice que el futuro es lo mejor de lo mejor que el mundo jamás vivió. No solamente que las cosas malas van a estar mal, sino que vamos a llegar a un nivel de bien, de bienestar material, espiritual, como nunca en la historia. Inimaginable. Primero van a desaparecer todos los problemas que existen, físicos, materiales, espirituales, todo, y encima de eso vamos a llegar a un nivel único en la historia. Eso es una cosa esa es la instrucción que tenemos justamente, es el concepto de consuelo. Ayer tuvimos el Shabbat que empieza a las 7 de la Haftara, lo que se lee después de la Torá el sábado, es específicamente de
empiezan las palabras del profeta Isaías y Yeshayahu. Dice, Nahamu, Nahamu a mí. Dios le está diciendo a los profetas que ustedes van a consolar a mi pueblo. Consuélenlo a mi pueblo, el pueblo de Israel. Dios le dice al profeta, ¿sí? ¿Por qué dice dos palabras, Nahamu, Nahamu? Consolar, van a consolar a mi pueblo. Sabemos que cada palabra en la Torá, cada letra y cada palabra en la Torá es exacta. Si hay una repetición, tiene que haber una razón, no hay errores en la Torá. ¿Y por qué dice Dios, menciona dos veces, consolar, van a consolar a mi pueblo? Entonces, hay varias explicaciones. Otra de las explicaciones dice que el pueblo de Israel sufrió de manera doble. ¿Por qué? Porque la destrucción del templo, de los templos, del primer y segundo templo, por un lado, toda la vida judía pasaba por una cosa, pasaba por el templo. El templo era el centro del universo de manera revelada. Dios estaba revelado en todo el mundo, pero el motor, el foco principal de difusión de divinidad era el templo, era una estructura, era un edificio que estaba en Jerusalén, que de ahí primero que estaban las leyes, la ley judía se decidía, ahí estaba la Corte Suprema de Justicia, Sanedrín, y encima estaba toda la divinidad. Dios estaba revelado. Cuando una persona entraba al templo, una persona podía ver divinidad, había un fuego que caía del cielo, por ejemplo, había milagros constantes, muchísimos milagros. Eso era toda la vida de los judíos. El pueblo de Israel, que somos el pueblo elegido de Dios, vivíamos de una manera milagrosa, ¿sí? De repente se destruye el templo, todo eso se acaba. Además de que se acaba el templo, esa destrucción del templo viene con masacres, el primer y el segundo templo, de las peores que hubo en la historia, peores que el Holocausto hace 70 y pico años atrás. Ahora, millones y millones de judíos los mataron, y encima lo mataron de una manera tremenda. ¿Sí? ¿Por qué dices peor? La cantidad de gente que hubo fue mucho peor. La cantidad de gente que si uno se da cuenta que dice en la Torá que murieron, fueron como 20 millones, 15 millones, 10 millones de personas. Hoy fueron 6 millones de personas, fueron mucho peor. La cantidad y la calidad, cómo fue el nivel de tortura, de maldad que había, no estamos justificando para ninguna matanza. ¿En qué época yo puedo decir 20 millones? Hace 2000 años atrás. 2000 años atrás. No con los programas, mucho antes. Mucho antes, ¿no? Los romanos. El segundo templo, como digamos el 70 aproximadamente de la era común. Los romanos eran tremendamente. 20 minutos también. El mundo en general y los romanos eran tremendamente crueles. Y los babilonios antes de ellos quizás peor todavía. Estaba Nebuchadnezzar, que lo llamaban el carnicero también. Pero entonces los judíos sufrimos por la destrucción, desapareció la vida. Vivíamos de una manera milagrosa. Además del bienestar económico que teníamos, de salud, que esto y lo otro, hay algo que no me cierra. 700.000 almas vieron la entrega de la Torá. 600.000 hombres mayores de 20 años. Había millones de personas, pero... Como 3 millones más o menos. Sí. Bueno, Exactamente el número es así. ¿en qué la etapa esta que vos decís, las 70 años de la era común, 20 millones, cómo pudieron crecer tanto? De 700.000. Pasaron, digamos, desde que se desde los judíos llegaron a Israel hasta que se destruyó el primer templo, son como 480 años. Entonces, el periodo de tiempo, sí, o sea, de 3 millones a 20 millones, o sea, sí da los números para que pudieran. Ahora, lo que está interesante es que normalmente las condiciones de la época, como decía el rabino, no había tanta comida y no había tanta afluencia, o sea, para que puedan sobrevivir 20 millones de personas en Israel, o sea, es un número, hoy en día, por ejemplo, es eso. Y ahí van apenas. Pasaron 800 años desde la entrada, desde que entramos a Israel hasta que se destruyó el templo. 850 años. Entonces nosotros, en todo ese tiempo, como dijimos, el mundo era muchísimo más cruel de lo que es hoy en día también. La gente empezó... Pero la razón por la cual hay el sufrimiento que pasamos, la destrucción del templo, de los templos, es el origen de todas las cosas malas que pasamos en la historia. Pero especialmente en ese momento sufrimos los judíos, primero porque Dios dejó a esta gente malvada que nos quitara la típica vida que teníamos. Además que siempre hubo problemas, pero el hecho que nos quitaran esa manera tan sublime de vivir, basada en milagros constantemente, eso nos quitó. Como si eso fuera
en poco, encima de eso hubo una masacre tremenda. Dios podría haber dicho que destruyan el templo, pero no que haya tanta masacre. No que torturen y maten a millones de judíos, como lo hicieron. Entonces, eso sufrimos. Como si eso fuera poco esas cosas, encima de eso hubo una segunda parte de la cosa. Que después de que se destruyen el templo, los templos, y empiezan a masacrar un montón de judíos, millones y millones de judíos, encima de eso, la segunda parte de la cosa es que los judíos somos exiliados. Y no somos exiliados solamente a un lugar que quedamos todos juntos. Empezamos a ser exiliados, pasa el tiempo, cada vez más y más y más esparcidos por toda la tierra. Cuando el pueblo judío está unido, ahí tenemos una fuerza tremenda. Cuando el pueblo judío empieza, hay muchas cosas que empezaron con la espiritual, dice. Espiritual, cuando todo el pueblo judío está unido, primero que estamos unidos, después estamos unidos en la Tierra Santa, nuestra tierra, la Tierra Santa, eso es una fuerza tremenda, gigantesca. Pero cuando los judíos estamos diseminados y cada vez empezamos a ser más separados y diseminados, ¿sí? Y en cada generación, entonces, eso es una cosa, puede haber sido que Dios hace que deja que destruyan el templo, hay una masacre, pasamos. Pero encima de eso la cosa es mucho peor, es doble. ¿Por qué? Porque encima de eso fuimos a parar a lugares en los cuales la gente, los judíos estábamos a la intemperie, no sabíamos nada, no había manera de cumplir, era un montón de cosas, estamos acostumbrados a un montón de poder cumplir todo lo que Dios quería en nuestra vida, lo tuvimos que dejar todo eso, ¿sí? La segunda parte de la segunda etapa fue que no solamente que estuvimos diseminados por todo, pero toda la gente, todas las naciones del mundo nos siguieron matando, nos siguieron avergonzando, matando, persiguiendo, matando, robando, echándonos de sus países, donde los judíos siempre tuvimos que estar errando de un lugar, viajando. Entonces, si uno se pone a ver, hay dos cosas. Una cosa. Hasta la fecha, seguro, sí. En los últimos años quizá la cosa no se ve tanto, pero... En los países árabes... Sí, seguro que sí. Pero si uno se cuenta, entonces hay dos partes. Una parte es lo que pasamos en ese momento, lo que ocurrió, la destrucción del templo, el primer y segundo templo, y toda la masacre, todo lo que sufrimos. Y la segunda parte es toda la vergüenza, quizás no es la palabra adecuada, toda la vergüenza que sufrimos todos los judíos durante toda la historia, desde que se destruyó el templo en adelante. Y encima, todo el dolor físico, espiritual, que todas las naciones del mundo nos dieron, ¿sí? Entonces, por eso el consuelo que leímos ayer, la Torá Dios nos dice que Dios nos va a consolar de manera doble. Por eso dice dos palabras, Nahamú, Nahamú. Esto es lo que estamos hablando, hay muchas explicaciones, vamos a ver otra también ahora. Nahamú, Nahamú significa que primero Dios dice que los voy a traer, uno de los conceptos que van a ocurrir en la era mesiánica, varias cosas que van a ocurrir. Una de las cosas principales va a ser la reunión de todo el pueblo de Israel de vuelta en la Tierra Santa, en Israel. Todos los judíos de todo el mundo vamos a volver ahí. Y de manera milagrosa también, ¿sí? Además de eso, Dios va a resucitar a los muertos. Todos los muertos judíos de la historia van a resucitar. Al principio van a resucitar los tzadikim, los justos. Parte de la masacre esta que estamos, del dolor que tuvimos en aquel entonces, el pueblo de Israel somos un pueblo de nación santa, siempre estudiamos la Torá de Dios, que es algo puro, no solamente que nos desarrolla la inteligencia, sino que además de eso, cuando una persona estudia Torá, como estudiamos ahora, por ejemplo, nos volvemos más espirituales. Nos volvemos más divinos, empezamos a sentir cosas. Cuando una persona entiende conceptos divinos, una persona empieza a estar más en la misma frecuencia de onda que Dios, en vez de estar metido en lo animal, en lo mundano, ¿sí? Entonces, en aquel entonces, hace 2000 años atrás y anteriormente, los judíos estábamos en un nivel, imaginémonos que si los judíos estábamos cumpliendo casi todas las mitzvot que hay en la Torá, y la gente estudiaba Torá de una manera increíblemente superior de lo que se estudia hoy en día. Entonces el nivel en el que estábamos, y a pesar de todo eso, no es que solamente se destruyó ese templo, masacraron a millones de judíos, sino que además de eso, las personas más grandes que había, las más sublimes, las más espirituales, más divinas que había, profetas, grandes tzadikim, también los mataron. Y eso fue una de las peores cosas. Digamos que si Dios hubiese hecho
hubiese dejado a los malvados que destruyeron el templo, que fue tremenda cosa de lo peor, masacre, pero si por lo menos hubiésemos dejado estos grandes líderes, gente del estilo de Rabbi Akiva, del estilo de esta gente que fueron, eso hubiese sido una gran salvación para todo el pueblo de Israel. Pero eso también murió. Entonces, cuando venga el consuelo que Dios nos va a dar, es que todos los tzadikim, todos los justos, toda esta gente sumamente espiritual que vivió durante toda la historia, van a revivir enseguida. Apenas que venga Mashiach ahora, todos los judíos del mundo vamos en nubes de gloria volando a Israel, se va a reconstruir el templo, la primera cosa que va a pasar, se va a reconstruir el templo, y encima toda la gente esta que murió, la asesinaron. No. El templo ya cuando reviven ya está construido, porque llega Mashiach, reconstruye el templo y luego reviven. No reviven y luego se reconstruye el templo. O corrígeme. Es así, pero la construcción del templo va a ocurrir. La construcción del templo, estamos hablando, hay dos templos. Es el mismo templo, pero son dos. Vamos a explicar qué significa. Está el templo que ya lo terminó de construir Dios. El templo espiritual. Está en el cielo. Ya, listo. ¿Sí? Ese templo va a bajar acá, a la tierra física. Antes de que se construya el templo que Mashiach y nosotros los judíos vamos a construir. Una vez que el templo baje del cielo, vamos a ir todos a Israel, y los judíos construyamos ese templo, el templo que viene de arriba, que Dios lo construyó, se va a posar, a meter dentro del templo físico que va a ser construido por los seres humanos. Esa es una opinión. Eso, lo que estoy diciendo es que primero viene del cielo para abajo y nosotros lo construimos. No, correcto, exactamente. Sí, okay. Exactamente. Hay otra opinión que dice que lo único que va a hacer Mashiach es solamente el templo va a quedar el que fue construido de Dios, es el único que va a haber, y lo único físico. O sea, que no es espiritual, sino es físico, sino que como ovni va a bajar y destruye la mezquita. Correcto. Y además de eso, lo que va a pasar es que Mashiach, nosotros lo que vamos a hacer, nosotros vamos a desenterrar las puertas del templo que todavía están abajo en Jerusalén. No más detalles. Entonces, pero ese detalle, de acuerdo a la ley judía, cuando una persona le pone las puertas a una casa, es el final de la construcción. Entonces, por eso va a ser como nosotros. Hay diferentes la es que termina exactamente, el Mahaká de Batish. Ok, entonces la cosa es que. Entonces, perdón, para que me quede claro, primero reviven y luego se reconstruye. Entonces, eso es lo que estamos diciendo. Entonces, hasta que se construya en la construcción del templo, ya van a estar Moisés, todos los tzadikim van a estar en ese momento. Antes de que se construya. Antes de la construcción física por el ser humano, por nosotros. Okay. Eso va a ser una de las cosas, una de las cosas, y no solamente todos los tzadikim en la historia también. El resto del pueblo de Israel va a ser resucitado muchos años después. Sí. Ahí ya va a estar el templo, va a estar años, sí, exactamente. No dice más lo que no dice 40 años. 40 años, correcto, exactamente. Está dicho en el Zohar, dice 40 años, exactamente. Cuando tengas un segundo, por favor, Tengo. No, termina el concepto ahí. Entonces, eso es lo que significa que la doble expresión de consuelo, ayer empezamos las 7 semanas de consuelo, porque todas las Haftarot, en Yad que leemos, habla de consuelo. La primera de todas Dios le dice al profeta Isaías, a todos los profetas le dice, consolar a mi pueblo. El primer consuelo es que uno viene en contraposición de uno de los sufrimientos que pasó el pueblo judío, que fue basado en la destrucción del templo y la gran masacre, todo lo que sufrimos por eso. Entonces Dios enseguida nos va a consolar de esa manera, va a reconstruir el templo. Por un lado, vamos a volver a empezar a vivir de la misma manera que teníamos. Hoy en día, estamos en un nivel tan bajo que es difícil empezar a relacionarse con este tipo de vida. Hace 1000 años atrás también estábamos en exilio, pero la gente de aquel entonces por lo menos se podía ilustrar un poquitito de lo que hoy en día está en cualquier otra cosa. Entonces el contraste va a ser gigantesco. Por otro lado, también va a atraer a todos los que fallecieron, todos los santos que fallecieron, todos los justos. Esa es una parte. La otra parte dijimos que los judíos fuimos desterrados. Entonces Dios va a traer a todos los judíos a Israel. Va a ser justamente lo opuesto de lo que ocurrió. No va a quedar ni un solo judío en todo el resto del mundo. Todos los judíos los vamos a volver a unir. Nunca en la historia ocurrió que todos los judíos de la historia estuviésemos todos juntos como vamos a estar cuando venga Mashiach también.
va a haber a una unidad perfecta, ¿sí? Que se van a acabar todos los problemas que hay. Si viste que dicen que hay 2 judíos, 3 opiniones, eso se va a acabar. Amén. Eso se va a acabar. Entonces, no solamente que va a haber una reunión física, sino que espiritual también. Todos vamos a estar unidos. Y encima de eso, dijimos cuál era la última parte que dijimos antes, que los judíos sufrimos como sapos durante toda la historia. Ojalá como sapos, muchos, 1000 veces peor que un sapo. Estábamos, durante toda la historia, estuvimos avergonzados, robados, etcétera, etcétera, violados, todo, matados, torturados, un montón de cosas. Entonces Dios le va a hacer pagar a todas las naciones del mundo todo lo que nos hicieron. Cuando una persona tiene que entender lo que significa consuelo. Consuelo significa, ¿cuál es la definición básica de consuelo? A una persona le pasa algo malo, Dios prohíba, ¿sí? Entonces vos vas, le das una palmadita en la espalda, le decís, bueno, que esto, que el otro, o estás consolando, ¿sí? Pero verdaderamente, lo que la persona siente, vos no le podés, con el mejor consuelo que vos le hagas, es muy difícil que la persona se sienta, fíjate que no se siente tan bien como estaba antes de haber perdido lo que perdió. Si la persona perdió un amigo, un pariente, Dios prohíba lo que sea, o perdió mucho dinero, lo que sea, le pasó algo, un accidente, es muy difícil consolarlo. El consuelo verdadero, obviamente que todas las cosas que vienen de Dios son perfectas, entonces cuando la Torá dice consuelo, no se refiere al consuelo solamente que un ser humano le puede dar al brindar a otro. El consuelo que Dios nos brinda significa que Dios nos va a quitar toda la razón de todas las cosas. Cuando una persona se siente mal, nos tiene que consolar. ¿Por qué? Porque falleció una persona, es por ahí, una persona no tiene salud, le pasó algo a ese de dinero, que esto, que lo otro. Dios le va a quitar la razón por la cual se tiene que sentir mal. ¿Cuál es uno de los versículos que dice, los Pesukim que dice? Es que Dios va a borrar todas las... Dios va a borrar las lágrimas de toda cara. Significa eso, significa que no va a existir ni la remota posibilidad que una persona tenga una razón por la cual llorar. La única razón que va a llorar, sí está escrito, que la gente va a llorar por alegría. ¿Alguna vez ustedes lloraron de alegría alguna vez o no? Muchas veces. De alegría. Cuando salimos campeón de América, por ejemplo, 2021. Rabino el Sana